Naciones Unidas ha emitido un informe sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. Ahí se refiere a atrocidades indescriptibles cometidas por el régimen de Kim Jong-un. Veamos. Naciones Unidas ha logrado demostrar los crímenes contra la humanidad cometidos por Corea del Norte. En un extenso informe que difunde imágenes como esta, la ONU denunció ante la comunidad internacional que las autoridades de seguridad han ordenado torturas sistemáticas, hambre, asesinatos masivos, desapariciones forzosas y otras atrocidades. Por este motivo, se ha ordenado una investigación a los jefes de seguridad e incluso al mismo Kim Jong-un para que rindan cuentas ante la Corte Penal Internacional por estas masacres. En conclusión, hay graves crímenes contra la humanidad. Son numerosos e implican grandes afrentas contra el derecho internacional. Alguien tiene que ser responsable de ellos. Según el reporte presentado esta mañana, en la actualidad hay entre 80.000 y 120.000 prisioneros políticos detenidos en diversos campos, en donde son sometidos a torturas diversas. Para la elaboración de este informe de 400 páginas, la Comisión ONU se basó en el testimonio de más de 240 personas que fueron víctimas o testigos cercanos. Una prueba más de que la situación de los derechos humanos en el país liderado por Kim Jong-un es de las peores del mundo. Un informe de Naciones Unidas severísimo sobre la situación de los derechos humanos, si es que existen en Corea del Norte, ¿puede ayudar en algo a mejorar la situación de los ciudadanos de ese país? Bueno, no dicen nada probablemente que no fuera conocido. Hay reportes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch que dicen cosas muy parecidas. Probablemente lo que puede decirse en favor de este informe es que es más completo, digamos, ha cubierto más información. Por ejemplo, para evitar que se pueda decir que las personas que dan testimonio se han confabulado para atacar al régimen, son gente que ha huido por distintas vías y es interrogada en distintos países. Entonces, digamos, es muy difícil cuestionar la competencia en la realización del informe y las fuentes de información, pero además es la primera vez que Naciones Unidas como tal evacúa un informe sobre este tema. O sea, ¿marca un giro sobre la actitud de la comunidad internacional con respecto al régimen de Corea del Norte? Bueno, es que respecto a lo que se decía de que esta es una de las peores situaciones de derechos humanos en el mundo, no es una de las peores, es sin duda la peor. Se habla de hasta 1 millón de muertos en el periodo de tiempo estudiado, pero además se narran cosas que son de un horror indescriptible precisamente para amedrentar a la gente que quiere huir del país, porque no pueden quedarse a hacer oposición. Por ejemplo, quemar los cadáveres de opositores ejecutados y utilizar las cenizas como fertilizante, ¿no? O mandar a una madre que mate a su hijo recién nacido. Son las atrocidades, bueno, entre ellas haber matado a su propio tío y a los familiares del tío también. Claro, y es un régimen tan atroz que cuando por ahí un medio chino en broma dijo que había mandado a asesinar al tío con perros salvajes que no habían comido varios días y que habían despedazado el cuerpo. Parecía creíble. Parecía creíble bajo un contexto como el norcoreano. Esa versión. El tema de China también es importante acá, ¿no? Porque lo que quiere este informe es que responda por estos crímenes, por estas violaciones de los derechos humanos Kim Jong-un, ¿no? Que se lleve a un tribunal penal internacional o que se forme un tribunal especial, ¿no? Como Ruanda, por ejemplo. Pero si China no lo permite, que es su aliado, ¿hay alguna vía de hacerlo? Bueno, esa es una cosa, no la hay, y es una cosa curiosa porque quienes piden un pronunciamiento enérgico respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela, rara vez hacen un pedido similar respecto a China. Ya no hablemos de Corea del Norte, país que es uno de nuestros principales socios comerciales y una fuente creciente de inversiones en la economía peruana, pero país que ha, apañado las atrocidades del régimen norcoreano por décadas, ¿no? Y que además donde la libertad de expresión tampoco existe, ¿no? Y hay un partido único. Sí. Entonces tampoco hay libertad de sindicalización, en fin, es cuestionable desde el punto de vista del Estado de Derecho. Ahora, ¿pero qué puede hacer esto? O sea, ¿qué salida hay para la comunidad internacional con respecto a Corea del Norte? Es una dinastía que lleva años en el poder. La única opción que queda es seguir negociando con el régimen, esperando que el régimen sea consciente de la inoperancia de su sistema económico y que a cambio de asistencia técnica y económica para reformar su sistema, empiece a hacer concesiones por lo menos en materia de programa nuclear y en algunos temas vinculados al trato de su propia población. E incluso se habla de población que muere de hambre. Sí, pero lo peor de este informe es que dice en los 90 la gente se moría de hambre por desastres naturales,
pero ahora se está muriendo de hambre como política de Estado en el caso de esta gente que está en campos de concentración y en donde, además de ser torturados, son privados del alimento como forma de castigo. Ahora, llama la atención este hermetismo del régimen, ¿no? Se ha tenido que entrevistar a personas que han huido del país, pero en una época en que se puede usar las redes sociales como manera de burlar el control estatal, esto no funciona, o parece no funcionar en Corea del Norte. Bueno, hay un especial de la BBC que muestra cómo, para empezar, muestra fotos satelitales de las dos Coreas y muestra cómo Corea del Sur está iluminada porque hay alumbrado público, alumbrado eléctrico, y Corea del Norte aparece a oscuras. Hay ciudades enteras que no tienen ni siquiera luz de noche y no hay acceso a Internet. Está prohibido para los ciudadanos acceder a Internet. Entonces, virtualmente no hay forma de enterarse salvo por imágenes satelitales que recoge el informe de Naciones Unidas de estos campos de concentración. Vamos con otra situación también preocupante y parece nunca acabar, la de Siria. El canciller ruso Sergei Lavrov ha señalado que su país no aceptará la resolución del Consejo de Seguridad sobre el envío de convoyes con ayuda humanitaria a Siria si es que esta propuesta no cuenta con el consentimiento de Damasco. Rusia está verificando los datos sobre una nueva formación opositora para solucionar la crisis en Siria, según detalló hoy el ministro de Exteriores Sergei Lavrov. El canciller ha señalado que los opositores a Bashar al-Assad y sus patrocinadores de Occidente tienen la intención de abandonar cualquier tipo de negociación para reemplazarla con una intervención militar. Los opositores están optando por dejar el camino de las conversaciones de paz y mostrarse nuevamente a favor de la opción militar, con la esperanza de recibir apoyo de la comunidad internacional. El ministro de Exteriores ruso señaló también que su país no aceptará que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apruebe una resolución que permita el ingreso de convoyes de ayuda humanitaria sin que haya tenido el consentimiento de Damasco. Esto contradice al derecho humanitario internacional, aseguró Lavrov, pero este no es el único veto que emitiría el país. Hay que recordar que Rusia y China han frenado 3 resoluciones del Consejo de Seguridad que condenaban al régimen de Bashar al-Assad. Pese a ello, Naciones Unidas ha pedido al Consejo de Seguridad una pronta actuación para que por lo menos la mitad de la población siria afectada por la guerra reciba una pronta ayuda. Bueno, y esta acusación que hace Lavrov a la oposición es una versión más también de la visión oficial de Bashar al-Assad. Sí, yo honestamente no creo que sea cierta, no porque creen las buenas intenciones de los opositores del Assad, sino primero porque la oposición, además de estar perdiendo la guerra contra el régimen, está peleada, están, digamos, en una guerra interna entre sí. Y el sector que va a las negociaciones no representa a todas las fuerzas de la oposición armada. Entonces el régimen cree primero que no va a obtener gran cosa de negociar solo con una facción de la oposición armada, pero por otro lado cree que puede ganar la guerra, luego entonces es el que tiene incentivos para no hacer concesiones. El sector de oposición que está acudiendo a las negociaciones, la verdad que no tiene muchas cartas bajo la manga que guardarse en la eventualidad de que la negociación fracase. Y además hay un sector muy radical que no le interesa la negociación. ¿Por qué es tan distinto del tema de Libia y cómo se llevó a cabo esa transición en ese país? Bueno, habría que recordar que en el caso de Libia lo que definió la guerra en favor de los insurgentes fue la intervención militar de la OTAN, ¿no? Con consentimiento en ese caso del Consejo de Seguridad de la ONU. En tanto aquí no ha habido una intervención equivalente y en tanto además las fuerzas militares sirias son mucho mejor entrenadas y equipadas que lo que eran las fuerzas militares de Gaddafi, eso no ha ocurrido. Y acá también lo que decías en el caso de Maduro, que el tema del apoyo militar es fundamental para el tirano. Si el alto mando militar está dispuesto a ordenar disparar a mansalva contra civiles y bombardear sus propias ciudades, y la cadena de mando se mantiene incólume, lamentablemente un dictador puede salirse con la suya incluso ante políticas abiertamente genocidas y siendo sumamente impopular. Y además es un dictador por herencia. Ah, sí, 40 años de un país gobernado solo por padre e hijo. Padre e hijo, hijo oculista que terminó siendo estando a cargo del país. Vamos a Egipto. Un atentado con bomba en el Sinaí contra un autobús de turistas cristianos surcoreanos dejó al menos 4 muertos. Es el primer atentado que tiene lugar en Egipto desde que recrudecieran los disturbios tras el golpe de Estado al expresidente egipcio Mohamed Morsi. La explosión de una bomba en un bus que transportaba a 30 turistas surcoreanos acabó con la vida de 3 de ellos y del chofer de origen egipcio que conducía el vehículo.
Las víctimas eran peregrinos cristianos que salían del Cairo con destino a Israel. La bomba estalló mientras ellos esperaban en la ciudad fronteriza de Taba. Se sabe además que tras la explosión, otros 15 turistas resultaron gravemente heridos. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque, pero se especula que la organización Ansar Beit al-Nusra, vinculada a la red de Al-Qaeda, estaría detrás. Fuentes de inteligencia dicen que esto puede marcar un punto de inflexión en el área del desierto del Sinaí, que ya ha sido etiquetado como un asidero para los extremistas fuertemente armados. Vamos a Italia. Matteo Renzi, el hombre designado para ser primer ministro, el primer ministro más joven de ese país, dijo que necesita unos pocos días para formar un gobierno viable. El presidente italiano Giorgio Napolitano pidió al líder del Partido Democrático, Matteo Renzi, que forme nuevo gobierno. Si logra conseguir una nueva coalición, el actual alcalde de Florencia se convertirá a los 39 años en el primer ministro de Italia más joven de la historia. La semana pasada Renzi forzó la renuncia del jefe de gabinete, Enrico Letta, el anterior líder del Partido Democrático. Letta había sufrido un serio desgaste debido al pobre desempeño en la economía de su país. El presidente de la República me ha designado para formar un nuevo gobierno. Yo no acepto esta responsabilidad a la ligera. Reconozco la importancia de este desafío. El joven político no tiene experiencia en puestos de nivel nacional, pero los italianos parecen estar desencantados con la clase política actual, que el apoyo al alcalde florentino es unánime. El sentido de urgencia es extraordinariamente delicado e importante, pero también es cierto que, tomando en cuenta el horizonte fijado en una legislatura completa, vamos a necesitar un par de días antes de aceptar formalmente el mandato. El hecho de que Renzi haya admitido que necesita más tiempo para negociar con los aliados es porque la lista de nuevos ministros revela los obstáculos con los que se está topando. Las mayores tensiones las encontrará en la centro-derecha, el partido que lidera Angelino Alfano, el ex delfín de Silvio Berlusconi, que hace unos meses abandonó el partido de su líder, llevándose a una treintena de senadores y cuyo apoyo ahora es vital para dar vida al nuevo gobierno de Matteo Renzi. Bueno, Matteo Renzi dice que va a necesitar energía y entusiasmo para organizar este nuevo gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en Italia? Todavía no logran una estabilidad de política. Bueno, pero en parte porque Renzi se tiró abajo el gobierno de su propio partido, ¿no? Porque no lo encabezaba él. Sí. Pero en todo caso, digamos, Renzi tiene en su favor el hecho de que, si bien es el líder del partido tradicional más grande de Italia, por otro lado, el único cargo público que ha ocupado es el de alcalde de Florencia, si mal no recuerdo. No ha sido ni congresista ni ministro. Luego, entonces, es creíble, y además tiene 39 años, claro, va a ser el primer ministro más joven de la historia de Italia. Es creíble como una alternativa de renovación pese a provenir de una formación tradicional. Ahora, todos estos cambios que estamos viendo en los últimos días son también todavía consecuencia de la crisis económica. Sí, sin embargo, Renzi, demostrando que no es tonto, ha esperado a que la economía empiece a crecer, aunque sea marginalmente, antes de lanzar este desafío contra el primer ministro de su propio partido, ¿no? O sea, lo peor ya pasó, y en ese contexto es en que él va a tomar el liderato del gobierno, pero además ha dicho: yo voy a hacer tal cosa en tal fecha, tal cosa en tal fecha, de modo tal de que si no logra hacerlo, va a quedar claro que es por culpa de la oposición, y ahí sí va a poder convocar elecciones anticipadas, que muy probablemente gane. Entonces, digamos, es un político muy astuto, ¿no? Bueno, vamos ahora a un corte y regresamos. El Papa Francisco listo para